Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos a una charla más de nuestro programa Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Este espacio es una iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para poder acercar diferentes temas de capacitación a la colectividad cajamarquina. Esta iniciativa nace de manera conjunta entre la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. Para explicarles un poquito, la Escuela Taller es un centro de formación técnica orientado a capacitar a jóvenes de sectores vulnerables en oficios vinculados tanto al patrimonio tan material como inmaterial. Ellos reciben becas gratuitas, 100% cubiertas, para poder desarrollar este sistema de capacitación orientado a fortalecer conocimientos que coayuden a recuperar nuestro patrimonio cultural y a generar un desarrollo humano en su formación. La Escuela Taller funciona desde el año 2017 y nace bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El día de hoy nos acompaña el señor Alfredo Mírez, antropólogo, educador y editor, y nos estará presentando una charla muy interesante para Cajamarca, que es Hacia una prehistoria de Cajamarca. Un saludo muy cordial a nombre de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villarnarro, que siempre nos encarga saludar a la gente que se nos conecta para realizar estas conferencias en este espacio que, como dice Sandra, le hemos denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Y Aulas Abiertas justamente porque tocamos diferentes temas que son de actualidad y que pensamos que de algún modo pueden formar alguna cátedra. Siempre nosotros hemos pensado que en Cajamarca debería existir una cátedra que se llame Cajamarca, para que la gente, especialmente nuestras autoridades, sean las que tengan una idea de lo que es nuestro pasado, nuestro futuro y nuestro presente, lógicamente. El día de hoy tenemos la suerte de contar con un amigo entrañable. Tengo la suerte de conocerlo desde que prácticamente llegó a Cajamarca con este proyecto tan importante como son las bibliotecas rurales. Alfredo Mírez Ortiz, él nació en La Libertad en el año de 1961. Él, como dice Sandra, es antropólogo, educador y editor. Él es miembro fundador y coordinador general de la Red de Bibliotecas Rurales en Cajamarca. Fundador y director del proyecto Enciclopedia Campesina, del Archivo de la Tradición Oral Cajamarquina y del Grupo de Estudios de la Prehistoria Andina. Alfredo, yo te doy la bienvenida este día. Entiendo de que hablar de la prehistoria es algo muy, muy importante porque desde que se descubrió en Maquimaqui los restos que constituye ese niño en posición fetal, ¿no? Que constituye uno de los restos más antiguos, y lo mismo en Cayapuma, pues realmente creo que estamos no tan lejos. Creo que 20.000 años me parece que es lo que tiene el registro más antiguo del Perú, que lo vas a decir seguramente, pero que realmente es algo muy valioso y que ayudándonos a entender la prehistoria, creo que podemos estar cada día más identificados con nosotros mismos. Muchas gracias, Jaime. Bien, el tema de prehistoria es un temita un tanto peliagudo, tengo que decir en cierta forma, porque por un lado designa a un periodo cronológico de la historia del hombre, pero también se refiere a la ciencia que está encargada de estudiar este periodo y este proceso cronológico. No es un tema que goza de mucha popularidad o que anda a flor de piel, es verdad, pero me temo también que en la actualidad puede ser un tema más o menos disonante, puede tender a la disonancia, porque en los tiempos que corren, lo episódico, lo inmediatista es lo de todos los días, como que las flores muy rápidas que aparecen y fenecen muy pronto. Nos hemos ido formando, por lo menos en los últimos 25, 30 años, como sociedades extremadamente episódicas, extremadamente coyunturales. Y por otro lado, los acontecimientos suelen
ser absolutamente inconexos. Estaba pensando particularmente en todo lo que se está desarrollando en estos momentos con la educación virtual en el país y en todo el mundo prácticamente. Se ha tomado esto como una alternativa, como una medida de solución para los procesos de aprendizaje. Pero lo que no se está pensando es, por ejemplo, qué va a pasar con los ojos de los niños después de haber pasado tanto tiempo frente a estas máquinas y frente a la radiación de las computadoras, de los celulares, etcétera. O qué va a pasar con nuestras columnas vertebrales, qué va a pasar con nuestros riñones, para decirlo de algún modo. No estamos conectando las medidas inmediatas a los procesos más significativos de lo que podrían generar estas medidas. Y lo digo también porque probablemente esta es una de las características que diferirían de los principios de las culturas de nuestros pueblos en la llamada prehistoria. Lo otro es lo que tiene que ver con la enormidad temática, ¿no? Algunos dicen que si quisiéramos resumir en un solo año la prodigiosa existencia de nuestro planeta, tendríamos que imaginarnos los orígenes en un 1 de enero, y así tendríamos que los primeros Homo sapiens aparecen en escena recién el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche. Es decir, que hace solo unos 30 minutos que la raza humana anda por aquí. Y en esa cuenta, en ese resumen, algunos de nosotros tendríamos viviendo solamente unas milésimas de segundo. Entonces, lo que podría constituir el enfoque prehistórico no solamente tiene que ver con el humano, sino también con los entornos naturales que han acondicionado a las primeras comunidades humanas. Lo otro es que tiene que ver con los criterios de abordaje de la prehistoria, porque ahí hay un tema otra vez peleagudo. El antropólogo Hermann Service dice que el hombre civilizado no entiende su civilización y que ni siquiera sabe lo que es. Es decir, los que nos consideramos civilizados ni siquiera sabemos qué cosa es civilización. Y él hace una pregunta crucial. Service dice, ¿cómo podemos saber lo que es civilización si no sabemos lo que no es civilización? Y este es un tema crítico porque habitualmente nos hace establecer sin querer una suerte de división entre las sociedades. Por ejemplo, entre quienes vivimos en el campo y quienes vivimos en la ciudad, pensando que supuestamente los que estamos en la ciudad tenemos más comodidad o que vivimos en mejores condiciones que los del campo, aunque eso no es cierto. O, no sé si se han dado cuenta ustedes, seguramente que sí, cuando en la capital se refieren a las otras regiones del país, se habla de las provincias o se habla del interior del país, como si Lima fuera el exterior del país, ¿no es cierto? Entonces, se hace ver una división entre ciudad y campo, entre capital y provincias, aunque Lima también es una provincia, ¿no es cierto? Entonces, de manera que el primer rasgo característico de la civilización es tomarse demasiado en serio lo de civis, lo de ciudadano, generando niveles muy feos de intolerancia y en ocasiones un absoluto desprecio por la vida de los otros, de los diferentes, sumada entonces a una visión de autosuperioridad, de lucro, de apropiación, etc. Un punto más que quiero señalar en relación al tema de la prehistoria es ¿a qué tiempo corresponde? Es decir, ¿dónde empieza y dónde termina la prehistoria? ¿Y dónde comienza la historia? Ahí hay mucho pan que rebanar, porque como ustedes saben, algunos consideran que la historia comienza en 1440 con la invención de la imprenta. Todo lo demás es prehistoria. Eso es una visión muy arbitraria, ¿sí? Pero existe, se maneja así. Pero si quisiéramos remontarnos en un tiempo mucho más remoto, ¿a qué tiempo corresponde? Y ahí es cuando los abordajes científicos, la investigación, las exploraciones,
deberían imbuirse de una dosis extraordinaria de humildad, porque en realidad no sabemos nada. Y lo que sabemos está en permanente cuestión, está en permanente cambio. Les cito un caso muy concreto. Miren, hace 3 años, precisamente un 6 de noviembre del año 2017, un equipo de antropólogos renombrados de diversas instituciones norteamericanas publicó un artículo en la revista Science referido a las teorías sobre el poblamiento de América. Pero este trabajo, que se presentó en el año 2017, desestima la teoría convencional de que los primeros pobladores de América llegaron caminando por el puente que se había formado en el estrecho de Bering, en Beringia. Algunos dicen 13.500 años, otros dicen hace 36.000 años. Miren ahí nomás cómo ocurren las cosas, porque entre 13.500 y 36.000 tenemos poco más de 23.000 años, ¿no? Imagínense, eso es inconmensurable, la cantidad de tiempo. Pero estos científicos dicen que hay demasiada evidencia que ha sugerido que otros llegaron mucho antes por mar, bordeando las costas del continente. Y esta nueva evidencia arqueológica demostró que había personas que habían habitado islas lejanas de Asia y las costas de Norteamérica y de Sudamérica en periodos entre los 14.000 y los 18.000 años atrás. Entonces, lo de 10.000, lo de 13.500 ya quedaba un poco corto para esta nueva investigación. Y se muestran ejemplos como algunas cuevas de Oregón, como Huaca Prieta en La Libertad, aquí en el Perú, Monteverde en Chile, Taima Taima en Venezuela, etc., ¿no? Entonces, ¿a qué etapa nos referimos con la llamada prehistoria? Eso es algo poco menos que gaseoso a veces. No se logra tomar efectivamente el punto de partida. Y en el caso de Cajamarca, en el año 1987, Augusto Kardich reportó la llamada industria lítica del complejo Cumbe, a la que le asignó por las pruebas de radiocarbono una antigüedad de 10.505 años antes de nuestra era. Kardich dice que en el extremo norte de los Andes del Perú no se habían descubierto culturas precerámicas, e informa Kardich sobre estos descubrimientos en la cueva del Cumbe, tras diversas excavaciones que se habían hecho, y encuentran entonces una etapa precerámica muy importante, que es muy diferente además con las industrias líticas de los Andes de más al sur. Lo interesante además de todo esto es que Kardich habla de prehistoria y habla de civilización andina, y tiene la estatura enorme para afirmar en la primera línea de su libro: no sabemos en realidad cuándo se produjo el primer arribo del hombre en la América del Sur. O sea, se admite con la mayor solvencia y la mayor humildad que no sabemos qué pasa en este ámbito. Lo otro es que acaba de señalar Jaime, es el caso de Makimaki, que se le asigna una antigüedad de 5.000 años, ¿no? Un poco menos de lo que Kardich había evidenciado en Cumbemayo, con los trabajos en Makimaki de 1994, pero hay otras exploraciones que se hacen en la zona también, sobre todo en la Jalca, al suroeste de la cuenca del río Ñuñu, y que indican que los sitios más antiguos habrían sido utilizados hace unos 12.000 años, o sea, mucho antes todavía de lo que Kardich proponía para la cueva del Cumbe. Y otro sitio que hay que mencionar para el caso de Cajamarca y que no es tan conocido, pero que es sumamente importante, es lo de Nanchoc, que corresponde a San Miguel de Payaques. Nanchoc ha sido estudiado desde 1977 por el antropólogo y arqueólogo Tom Tilley, y ahí se hallaron evidencias de un poblado que correspondería al arcaico temprano y que se califica a sus habitantes como los primeros horticultores.
los primeros horticultores o agricultores incipientes que le llaman de América, no solamente de Cajamarca, con una antigüedad de aproximadamente 8.000 años antes de nuestra era, o sea, que corresponderían a unos 10.000 en total. Entonces, como ven, esto va variando también de acuerdo a los descubrimientos, a las exploraciones que se llevan a cabo. Entonces, la plasticidad que tienen los estudios prehistóricos, que son muy poco abundantes en realidad, están en una dinámica, en un movimiento constante. Ya estoy con la primera diapositiva, ¿no es cierto? Yo pongo algunos criterios básicos que creo que son los que nos servirían para poder hacer estos abordajes. El primer criterio es el que tiene que ver con la consideración de que estamos frente a un ambiente absolutamente diferente. Tenemos que salirnos de la posición en la que estamos para imaginar un ambiente absolutamente diferente. Por ejemplo, para dar una simple muestra, no había ni un solo eucalipto. Y ojo que los eucaliptos entran hace 180 años. Y aquí estamos hablando de un paso del Pleistoceno al Holoceno. O sea, estamos hablando entre 11.500 y 14.000 años. Imagínense ustedes, solamente en la diferencia de la consideración hay algo como 3.000 años. Es una enormidad. Es casi el doble de lo que constituye la era cristiana en la que estamos viviendo, ¿no? Es enorme, la cantidad de tiempo es increíble realmente, no nos da la memoria para tantísimo, porque no nos da las evidencias tampoco. Cardish dice que los primeros pobladores ya habrían sido portadores de un bagaje extraordinario, poco común. Y sí, por favor, este estereotipo del hombre de las cavernas, bruto, con mucho pelo y mucha barba y un garrote, ese estereotipo hay que quitárnoslo de plano. Eso no existe. Eso es un feo invento que nos vino de los abordajes europeos y que no existe para nada, ni allá ni acá, pero menos todavía acá. Estamos hablando de un ambiente diferente y hasta esta noción de cazadores-recolectores tendría que ser cuestionada, porque hasta la idea de poblaciones nómadas tienen una fuerte contradicción, porque en este proceso antropocéntrico de ver al hombre como lo máximo de la creación, perdemos de vista que no era el hombre el que determinaba cómo moverse, cómo ir de un lado al otro, sino que era la naturaleza la que le decía, por las condiciones naturales y climáticas, cuándo tenía que moverse. Entonces, en gran medida no tendría que llamarse nómada, tendría que llamarse naturante o pastizante, porque los llamados nómadas, hasta la palabra significa el que pastea, el que busca los pastos, el que camina buscando los pastos, el que apacenta. Entonces, ubiquémonos en un ambiente completamente diferente. Y ubiquémonos en una percepción absolutamente diferente. Miren, ahora mismo, como estamos tan modernos nosotros, estamos favoreciendo, por un lado, la visión, somos extremadamente visuales y somos extremadamente auditivos, pero en primer lugar somos visuales. Si nos hacen cerrar los ojos, los oídos se defienden, pero necesitamos abrir los ojos para ver. Pero si de ahí nos piden ejercer el olfato, ya tendríamos dificultades. Ya tendríamos dificultades si nos piden describir un ambiente sobre la base del olfato o sobre la base del tacto. Y las poblaciones consideradas prehistóricas, las poblaciones de aquel entonces, esos abuelos nuestros, no habían caído en las limitaciones de la percepción que tenemos ahora. Lo más probable es que hayan tenido un desarrollo equilibrado de todos los sentidos de la percepción, sobre todo porque los necesitaban. Esta es una época
hace 10, 15, 20.000 años atrás. Esta es una época en la que me atrevo a decir que había una ignorancia descendente, es decir, en la que cada vez éramos menos ignorantes, que en la búsqueda, en la construcción de la inteligencia, necesitábamos realmente ser cada vez menos ignorantes. Y estoy convencido que tal como van las cosas, ahora, en esta gran modernidad, la ignorancia es ascendente. Cada vez sabemos menos. Y Google no nos salva. Los más grandes libros de la historia no han sido hechos en computadoras. Y asistir, buscar en Google para saber, tener la respuesta precisa, no nos salva de la ignorancia y no nos salva de la pérdida de los valores. Estamos perdiendo cada vez más. Y esta es una época, esta llamada prehistoria, es una época en la que el conocimiento era una competencia en la que se iba la vida y gracias a la cual tenemos lo que ahora tenemos en términos de la gran riqueza de la biodiversidad y la agricultura. Y el cuarto punto, el cuarto criterio es el que tiene que ver con un arquetipo diferente. Las formas de ver hacia dónde caminábamos no tenían que ver con las presiones, sobre todo lucrativas, que nos persiguen tanto ahora, que el éxito se mide por la cantidad de dinero o combustible que se gasta, o por la cantidad de máquinas, computadoras, o qué sé yo, o accesos de internet que se pueda tener, o la última marca de celular. Los arquetipos tenían que ver fundamentalmente, es muy probable, con la comprensión armónica de la naturaleza. Entonces, esos son los criterios que me gustaría que nos acompañen en este proceso de reflexión. Y hay que comprender también, en esta misma línea de un ambiente diferente, que no solamente eran las plantas, era todo lo demás. Acordémonos que ha habido convivencia con animales que ya no existen en estos momentos. Estos cuernos que ven aquí en la imagen corresponden a un tipo de cérvido que ya no existe. Un ciervo que ya no hay, pero que hubo y estuvo con la población de aquel entonces. Si se fijan ustedes en la parte inferior, se pueden ver talladuras, ¿sí? No podemos imaginar exactamente para qué puede haber servido. Parece un atlatl, pero tengo mis dudas que haya servido para eso. Pero hay tallado, la parte de la cornamenta que iba ligada al cráneo del cérvido está tallada. Y estas corresponden a unas cuevas de la zona de Bambamarca. Otra evidencia, por ejemplo, que corresponde a esa época es tipos de poblaciones que ya no están en estos momentos y que no se les conoce. Este cráneo que viene de la zona de Selendín y de toda una población, porque hay todo un cementerio de muchísima antigüedad, si se fijan ustedes, tiene una costura metópica, la llamada costura o fisura metópica en el centro del hueso frontal. Significa que tenía 9 huesos en la estructura craneal y no 8. Era otro tipo de gente. Y la forma, por ejemplo, las cavidades oculares son mucho más grandes que las que se tienen ahora, la estructura de mandibular también es diferente. Trato de decir también que es una época, es una etapa que tiene evidencias que, aunque son muy pocas, está llena de misterios en los que no podemos arrogarnos un conocimiento automático o muy fácil. Necesita abordajes constantes, de mucho tiempo y de mucha dedicación también. La llamada prehistoria, entonces, comprende más del 99.6% de la existencia humana. Y el arte rupestre, que voy a tocar más adelante porque es una evidencia con la que vengo trabajando en los últimos 35 años, es la primera manifestación cultural de los pueblos originarios, vinculados a la vez estrechamente, si no decisivamente, a la naturaleza. Este valor lastimosamente no es reconocido y no forma parte de la educación básica ni especializada. Este valor patrimonial consolida la necesidad de proteger y defender la cultura y la naturaleza como una unidad, vinculada a la vez con la historia y sacralidad de las comunidades cajamarquinas. Es decir, no es por nada que queremos comprender
esta etapa que está en la raíz de nuestra vida como pueblo, como cultura. No es algo que, qué bonito, vamos para atrás a ver cómo es. No, esto es algo que estamos convencidos tiene que ver con nuestra propia manera de ser, o tendría que ver con nuestra propia manera de ser. Miren, esta es la periodificación habitual que encontramos en los libros, que fue trabajada en 1962 por John Robb, una contribución extraordinaria, pero si se fijan ustedes también el llamado precerámico, marcado por los indicios, lo que algunos llaman indicios fósiles, pero indicios materiales, hasta ahí tiene una duración de 10.000 años antes de nuestra era. Lo que pasa es que después de esta época vienen algunos otros descubrimientos, como el de Chivateros, por ejemplo, que arroja en el año 63 12.500 años. Entonces, las mediciones hasta donde se habían llegado ya nos quedan cortas. Luego, el hombre de Pacaicasa, registrado en el año 69, arroja 19.500 años. O sea, algo está pasando porque entonces ya no cuajan correctamente lo que veníamos trabajando como normativas del ordenamiento cronológico del tiempo. Y todo esto para decir además de un enorme vacío. Cito un caso. Solo los libros de Jorge Basadre, extraordinarios libros de Jorge Basadre, acerca de la historia de la República, que abarcan desde 1822 hasta 1933, 111 años para ser exactos, son 18 tomos en tamaño carta y cada uno con alrededor de 300 páginas. Los libros de texto de Historia del Perú para educación secundaria tienen destinadas para la prehistoria alrededor de 8 páginas. O sea, toda esa enormidad, toda esa profunda raíz que ha hecho posibles a los pueblos del mundo no es abordada ni siquiera con la generosidad con la que debería ser trabajada. Hay un vacío y tenemos que tomar en serio ese vacío. Pero además de estos 19.500, hay otros detalles que ya había señalado antes respecto a la cronología. La exploración de un sitio arqueológico cerca de San Diego, California, esto es de abril de 2017 en la revista Nature, reveló que una especie de homínidos vivía en América del Norte 115.000 años antes de lo que pensábamos. El equipo científico que había presentado este trabajo halló la osamenta de un mastodonte, ancestro del elefante, y utensilios de piedra con marcas de una intervención humana de unos 130.000 años de antigüedad, echando por tierra todas las teorías barajadas hasta el momento. Aunque la cuestión sobre cuándo, cómo y por dónde llegaron los primeros hombres al continente americano divide a antropólogos y arqueólogos desde hace años, la hipótesis dominante es que lo hicieron hace unos 14.500 años y que procedían de Asia. O sea, como se dan cuenta ustedes, aquí hay algo que no está cuajado por completo y que venimos repitiendo parámetros que no se corresponden con la realidad. Y que la mejor respuesta debería ser preocuparnos por abordar y por estudiar con la mayor seriedad este tipo de contenidos para, ojalá, tratar de llenar estos vacíos. Respecto al tema de civilización, voy a citar una cosa muy pequeñita en relación a la obsidiana. Miren, hay evidencias que la obsidiana, que la encontramos aquí en muchos lugares, en el Cayajpuma, por ejemplo, que la obsidiana de la cantera de Quispicisa, que está más o menos a 100 kilómetros de Huamanga, en Ayacucho, era trasladada en pequeñas cantidades al norte del Perú. Pero Quispicisa está a 1.500 kilómetros hasta Cajamarca. Eso implica formas de comunicación, probablemente formas de comercio, entre comillas, modalidades de marcar camino, por ejemplo, de saber cómo acceder, manejos de conceptos geográficos, de orientación, muy serios, porque en 1.500 kilómetros cualquiera se pierde, sobre todo en una época en que no tenemos ni un semáforo ni una señalización. Y el caso hacia el norte, en Antizana, es un estratovolcán del Arco de los Andes que se sitúa en la Cordillera Real del Ecuador, entre las provincias de Napo y Pichincha, a unos 50 kilómetros al sureste de Quito. Eso está a 1.300 kilómetros. Mejor no me pongo a sacar cálculos de cuántos días o semanas
llegar hasta estos lugares. Entonces, los tránsitos, las búsquedas, las relaciones de intercambio son vacíos en este proceso de comprensión de la prehistoria, no solamente cajamarquina, de todo el país y de toda Sudamérica. Ahí está una de las evidencias más fabulosas que tenemos, si se quiere, mostrada con la mayor humildad posible, una riqueza fabulosa que tenemos en nuestra tierra. Esto es del Cayajpuma. No solamente muestra las evidencias de estructuras agrícolas, de andenes o patapatas, como les llamamos en los Andes, sino también vestuario, textiles del hombre antiguo de Cajamarca. Y están evidencias de elementos que no conocemos. Una visión bélica nos diría, mira, tiene un escudo en la mano. Esas visiones de calificación fácil hay que sacárnoslas de encima, porque se da de narices contra lo que puede haber sido una realidad diametralmente diferente de la nuestra. O elementos simbólicos como los que corresponderían a la presencia de sí, la luna, ¿no es cierto?, de la antigua cultura muchique. Por ejemplo, presente también en el Cayajpuma, cuadrados o círculos concéntricos e incluso mapas. Cuando he trabajado esta imagen en el Cayajpuma, es impresionante la forma como coincide con la constitución, la formación de la montaña, ¿no? Pero también lo más fascinante probablemente de esto, y por favor que se comprenda que es una búsqueda, no estoy haciendo afirmaciones contundentes sobre lo que podría ser, sino son parte de esta reflexión y de esta búsqueda. Son posibles códigos escritos en geometría. La lengua probablemente más antigua, más segura, más coincidente, más global que ha generado el ser humano en todo el tiempo de existencia. Viendo una imagen como esta, uno diría, bueno, ahí hay unos danzantes, ¿no? Mira, tiene dinamicidad la imagen. Yo he trabajado esta imagen para poder comprender la constitución geométrica, y esto es uno de los resultados. Quienes trabajan en artes gráficas, por ejemplo, en fotografía, saben que hay formas de distribución, de izquierda a derecha, centro, simetrías, etc. Y esto nos demuestra que aquí se ha trabajado con proporcionalidades, se ha trabajado con simetrías. Quienes hicieron estas pinturas, no las hicieron al azar. Y decir que fueron las pinturas que hicieron los hombres de las cavernas es una franca limitación. Aquí hay mensajes, aquí hay códigos, pero no tenemos la capacidad de leerlos. Y como esos podríamos encontrar muchos más. Esto es de la zona de Cutervo, por ejemplo. Un dibujito, una pinturita aparentemente muy simple, y que nos dice que hay estructuras muy marcadas, proporcionalidades muy marcadas. Esto es también de Lipa, aunque la foto tiene un poco de paralaje, se puede aplicar un tema de proporciones, una lectura geométrica o casi topológica, dirían ustedes. Y hay un cuerpo, un aparente cuerpo, está representando otro tipo de mensajes. No es, ahí hay un sacerdote, ¿no? Ahí hay un brujo, un chamán. No, señor, aquí hay algo más. Y vamos a tener que tratar de comprenderlo con la mayor mesura posible. Esta foto, que no sé si se nota muy bien, tiene 4 puntos en el centro y una circunferencia al exterior, otra en el centro proporcional. Si logro trazar puntos, hay un nivel de coincidencia con una cruz del sur que se repite en un petroglifo cercano en la zona de Sócota, en Cutervo, y que nos lleva a este extraordinario aparente calendario que hay en el Cayajpuma. Si se fijan ustedes, hay una cruz en la parte izquierda, una pinturita muy simple, 3 puntos arriba, 3 abajo, 9 en la parte lateral,
que nos da 9 más 3, 12, ¿no es cierto? Tanto de ida como de vuelta. Hay un ciclo calendárico aquí. Y este dibujito, que está incluso tallado en la cuesta que uno va a Santa Polonia, y que está en el escudo de Yacanora incluso, es una pintura muy pequeñita, es una pintura de más o menos 12 centímetros de alto, pero que me llevó mucho tiempo de investigar porque había que trabajarla de noche y de madrugada con un sistema de espejos para saber si coincidía con alguna formación estelar. Y bueno, encontré que coincidía precisamente en los equinoccios, coincidía exactamente con el Mi y Alfa de la Mosca más Delta y Gamma de Centauro. O sea, los que lo han hecho no lo hicieron por las puras, porque además coincide la pintura rupestre con la presencia de la constelación oscura de la llama. Los abuelos que hicieron, dedicados seguramente a la agroastronomía, pudieron comprender y convertirse en los que algunos han llamado los cazadores de estrellas, porque pudieron comprender el cosmos del cual estamos hechos. En este sentido hay que señalar el trabajo fundacional que realizó Carlos Milla, el arquitecto Carlos Milla, y que llevó a deducir la llamada proporción sagrada, la raíz cuadrada en las proporciones de la Cruz del Sur. Esta medida es interesante cómo se replica en elementos como el llamado rostro de Viracocha, que enlaza a alfa y gamma de la Cruz del Sur y beta y epsilon de Centauro para formar esta cuadratura del rostro, ¿no?, que algunos llaman Viracocha. Y que en el caso del Cayajuma me pasó algo extraordinario con esta pintura, porque justamente en el solsticio de invierno, a las 9 en punto de la mañana, la luz del sol se refleja exactamente en el rostro de esta imagen, ¿no? Lo que pasa es que para llevar esta investigación hay que estar ahí sentadito pacientemente esperando el ritmo que nos marca el profe Sol o las profes estrellas, ¿no? Porque no hay otra forma de hacer los abordajes y las investigaciones con todas las limitaciones que tenemos. Y todo el arte rupestre de nuestros pueblos está relacionado con el agua. Eso es definitivo. Si hay arte rupestre, hay agua. Esa es en este tipo de condicionalidad, esta es una especie de matriz indiscutible. Los abuelos nuestros, fundacionales de esta cultura extraordinaria nuestra, han tenido en el agua una matriz primordial. ¿Cómo ha funcionado el entrelazamiento? No lo sabemos todavía, pero esa búsqueda no debe cesar. Entonces, en suma, el patrimonio hay que comprenderlo como un conocimiento desde la tierra. O sea, no solamente desde las formaciones académicas, teóricas, etcétera, y menos aún si vienen de afuera, sino un conocimiento desde la propia tierra. Y comprender que el significado de un símbolo está en relación con el espacio que lo contiene, de tal manera que el espacio es igualmente símbolo y es igualmente sagrado. O sea, para no limitarnos solamente a las evidencias. Yo me he atrevido a calificar este tiempo como la edad de los criadores, porque en las imágenes del arte rupestre no se ven las imágenes de cacería, por ejemplo, que sí se evidencian en el arte rupestre europeo. Eso difiere completamente del arte nuestro, es otra laya, es otra forma de arte rupestre, de concepción del mundo. Y un cuarto punto, entonces, es que no puede usarse la lógica actual para este tipo de acercamientos. La lógica socrática, aristotélica, fracasa por completo. Aquí no tiene nada que ver, en realidad. Porque esto no solo corresponde a una época presocrática y prearistotélica, sino que tiene una inventiva propia, una raíz propia, un parto propio. No tiene que ver con nociones generadas en la actualidad y bajo otro tipo de lógicas, ¿no? Pongo solamente un caso. Si se fijan ustedes en esta foto, todos los huacos que están ahí tienen la misma medida. O sea, los orfebres, quienes hicieron, los abuelos que hicieron esta cerámica, utilizaron una medida. Y esto no es cosecha mía, esto lo hizo una mujer extraordinaria, doña María Raige,
que incluso María Raige propuso una medida especial. Ella propuso en 1965 un metro de 110 centímetros, es decir, un centímetro de 11 milímetros, para poder medir, sacar las medidas de las estructuras que hemos heredado de nuestros abuelos, ¿no? María Raige, como saben ustedes, hizo trabajos extraordinarios en las pampas de Nazca, y lastimosamente sus libros no se conocen, aunque ha escrito cosas fabulosas, y que para el caso de la cerámica y de todas las otras mediciones, ella propuso considerar la medida de 14, 23 y 37 como constantes para objetos prominentes, incluso como el tumi, el cuchillo de Illimo. Había que aplicar este tipo de medidas. Lo cierto es entonces que a partir de el desarrollo de toda esta cultura, se logró, los abuelos nuestros lograron criar plantas tan esquivas como el atospahojan que tiene en las manos este niño, o como la papa de gentil o papa de zorro, y generar la extraordinaria papa que le ha quitado el hambre al mundo. Si en algún momento tuviéramos que hablar de una época gloriosa para la población cajamarquina y la población peruana, esta sería la época. Esta límpida, esta clarísima, esta potentísima época que no conocemos, que siempre estará por descubrir, realmente podría constituir no solo la gloria primera, la gloria fundacional de nuestros pueblos, porque fueron ellos los que generaron la extraordinaria capacidad de los pueblos andinos para trabajar las chacras y para tener esta biodiversidad fuera de serie que caracteriza a nuestros países. Porque ni siquiera de gastronomía podríamos hablar si no hablamos de la producción agrícola. Se debe a esta raíz profundísima que tenemos que seguir tratando de conocer y de evidenciar toda la bendición de la cultura que tenemos ahora, pero que lastimosamente se viene destruyendo. Esto ya tiene varios años, y espero que no haya ganado las elecciones la gente que pegó esa propaganda encima de esta pintura que puede tener como mínimo 8.000 años de antigüedad, y que le pegaron sus carteles ahí donde nadie podía incluso verlos. Pero hay cosas peores, como esto de la zona de Chimbán, por ejemplo, en Chota, que ya ha sido picado para extraer las piedras, aunque es algo, además de absurdo, completamente imposible, ¿no? O esta evidencia de San Simón, las pocas rocas que quedan de este sitio fabuloso bajando a la costa frente a Tolón, donde había más de un centenar de rocas con petroglifos extraordinarios, pero que fueron dinamitados para poder sacar las piedras y llevarlas a poner en las veredas de una provincia cercana. Cuando llegué ahí a finales de los años 90, encontré todavía, miren ustedes en la foto, cartuchos de dinamita incrustados en la piedra para poder reventarlos, ¿no? Y bueno, sí, esta cultura nuestra ha podido sobrevivir a pesar de los pesares y a pesar de los riesgos que hay con la situación de pobreza y extrema miseria de Cajamarca, o la destrucción del entorno natural que amenaza tanto a la población y a la tierra nuestra, ¿no? Bueno, y termino esta parte de la exposición con este texto que nosotros solemos decir siempre, que nuestra gloria viene siendo haberle dado la mano al nieto sin soltar la del abuelo. Me tomo unos minutos para poner algunos puntos que me parecen vitales en las maneras del abordaje, porque ese es otro riesgo. El riesgo que cuando abordemos la llamada prehistoria, utilicemos categorías de formación académica completamente ajenas a la consideración, a la originalidad y al respeto que merece esta época, ¿no? Porque
Si seguimos utilizando no solamente lógicas ajenas, sino principios teóricos, metodológicos, etcétera, que no hayan sido paridos en este contexto, corremos el riesgo de no beneficiar la raíz verdadera y en vez de estarle echando agua a estas raicitas, algunas veces agónicas, terminamos echándoles petróleo. Y por eso estoy convencido que el propio abordaje de la prehistoria cajamarquina tiene que ser creación heroica, para decirlo de algún modo, evitando caer como lacayos de principios invasivos, arbitrarios, mayormente externos, ¿no? O reproducidos acá. Porque sí, el riesgo es seguir modelos impuestos. La prehistoria en realidad es relativamente una ciencia temprana, tardía, tampoco es que esté tan desarrollada a nivel mundial. Y además porque ha recurrido a métodos más vinculados con las ciencias naturales, especialmente con la geología, que eso es un requisito indispensable. Pero en Europa, en la vieja Europa, la prehistoria estuvo ligada a una especie de búsqueda de un pasado glorioso y de la identidad de la patria, en la que nosotros no deberíamos caer. Porque esto surgió en una especie de progresismo en la construcción de obras públicas, de canteras, de ferrocarriles, a mediados del siglo XIX en Europa, cuando se empiezan a encontrar estos restos y la propia burguesía de los negocios empieza a fomentar los estudios prehistóricos, ¿no? Y la prehistoria occidental, entonces, tiene este criterio de antiguos predecesores de la gran civilización urbana. Y en el caso nuestro, realmente deberíamos decir con orgullo que tendría que ser más bien de los antiguos predecesores de la gran civilización campesina. Porque si no, caemos en el riesgo de los evolucionismos impuestos, ¿no? El abate Henry Brel, en 1912, presentó estas subdivisiones del Paleolítico que nos siguen persiguiendo hasta ahora. Y cualquiera que quiera ponerse como entendido va a utilizarla, lastimosamente, aunque ya tenga más de 100 años, ¿no? Basado en los llamados fósiles guía, se empezó a hablar entonces del Paleolítico inferior, del Paleolítico medio, del Paleolítico superior, del Mesolítico, el Neolítico, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. O sea, los llamados horizontes. Y se impuso que prácticamente todas las culturas tenían que pasar por este esquema, este llamado modelo francés. Y nos quedó hasta ahora, este coloniaje del conocimiento nos ha quedado hasta ahora. Si no pasamos por esos estadios, no existimos, pues no somos científicos, ¿no? Entonces, la visión incluso, la división tripartita de edad de piedra, de bronce y de hierro y el neolítico, que estableció en 1836 Thomsen, danés Thomsen, nos sigue hasta ahorita. Y no nos libramos de eso porque no hemos generado nuestros propios puntos de vista con criterios a la vez propios, ¿no? Y cuando digo criterios propios, significa tratar de ponernos en el pellejo del otro, en las condiciones del otro. Pongo 2 ejemplos o 3 ejemplos bien concretitos para terminar con la parte expositiva. Miren, nosotros manejamos, por ejemplo, el criterio elemental, diríamos, de norte, sur, este y oeste. Y está bien que lo manejemos, pero parece ser que las líneas de orientación que manejaban los antiguos no tenían nada que ver con esa modalidad de orientación. Porque las líneas orientacionales que se manejan en los Andes van de sur a este y de norte a oeste, que se corresponden con el eje de la cordillera de los Andes y el sentido principal, el discurrir de la Vía Láctea. O sea, nuestras formas de orientación ancestral son completamente diferentes de las que manejamos con la brújula, en la que está bien usarla, pero sin caer en esas calificaciones para la época antigua. Y en ese sentido también la pregunta es, ¿qué queremos saber? ¿Por qué
y para qué y cómo de la prehistoria nuestra. Porque mientras tanto, seguimos muy influenciados por este evolucionismo compulsivo que aceptamos sin reparos. Por ejemplo, la secuencia social de banda, tribu, jefatura y Estado. Así ha evolucionado las sociedades, ¿no? Banda, tribu, jefatura y Estado. Disculpen, ¿y comunidad? ¿Dónde está la comunidad? Que no se corresponde ni con banda, ni con tribu, ni con jefatura, ni con Estado. Entonces tenemos que darle una vuelta de tuerca muy importante a nuestras maneras de observar con la mayor humildad posible y tratar de reconstruir, si no construir y escribir nuestra propia historia, nuestra propia manera de entender, porque al final lo que está en juego, en efecto, es el futuro de las generaciones. Y qué triste si no podemos proveerlas de la enorme bagaje, extraordinario, increíble bagaje que nos dejaron nuestros mayores en esa llamada prehistoria andina. Muchas gracias, realmente nos hemos quedado absortos de escuchar toda tu exposición que me parece sumamente importante y muy interesante, pero que además nos lleva a muchas reflexiones. En esta era que es conocida como la era del conocimiento, escucharte hablar de que estamos en lugar de una ignorancia descendente, en una ignorancia ascendente, pues realmente es increíble porque, curiosamente, nosotros que en algún momento nos hemos dedicado a la enseñanza universitaria, el hecho de esto del Google y del Internet, creo que más bien está aportando a lo que hablamos al último de la ignorancia ascendente. ¿Por qué? Porque ahora el esfuerzo del alumno es mínimo. Es el de copia y pega y que cumple con sus trabajos, porque ahora la máquina incluso hasta te ayuda a elaborar un texto y a corregir la ortografía. De tal forma de que el esfuerzo es mínimo. Y yo he visto, por ejemplo, en las pruebas de exámenes, antes te hacían meditar una pregunta. Ahora simplemente coloca cierto, verdadero o falso, o de repente subraya y de repente, al querer hacer esto más amigable, digamos, entre comillas, al alumno, estamos pues yendo en contra de ello. Por otro lado, fíjate, ahora que hablabas del conocimiento de la gente del campo, curiosamente muchas veces yo he escuchado, y hasta ahora lo escucho, que por ejemplo que Chetilla es uno de los pueblos más atrasados de todo el Perú. Y curiosamente cuando yo he ido a Chetilla, la gente de ahí, la gente campesina nos dice que es al revés. Dice, mientras ustedes están sembrando sus tierras cultivables de cemento, nosotros sembramos y cosechamos todos los días. Mañana más tarde, ustedes no van a tener que comer, salvo que coman cemento, mientras que nosotros seguiremos comiendo lo que sembramos y lo que cosechamos. Y entonces, ¿quién es más ignorante y más atrasado? ¿Nosotros o ustedes? Algo que nos lleva a la reflexión. Y también ahora que hablabas de las comparaciones geométricas y la interpretación astral, me haces acordar al calendario maya, o me haces acordar, por ejemplo, a la maravilla de las pirámides con sus mediciones, todas esotéricas, y sus interpretaciones que realmente llaman mucho la atención. Y yo quería decir también que me llamó mucho la atención el primer cráneo que tú me enseñaste, en donde se ve una estructura craneal alargada hacia atrás, con un hueso frontal biseccionado, y que yo lo vi en el Museo de la Universidad de Cajamarca. Y me acuerdo mucho cuando don Rodolfo Rabines decía, esto es resto de la cultura de los atlantes, de la Atlántida, ¿no? Y tenía su teoría y mencionaba de que posiblemente habían entrado por Puno, por esa zona de Desaguadero y en fin. Pero es algo que llama la atención porque generalmente en la anatomía actual el hueso frontal es uno solo. Sí. Y esa es una raza diferente porque tiene el hueso biseccionado. Pues bien, también yo recuerdo mucho haber
me he maravillado de lo que hay en Yunnan, y lo malo justamente es la ignorancia actual que está originando que todas esas cosas maravillosas se vayan perdiendo. Yo he visto, por ejemplo, lo que tú mencionas en Yunnan. He visto en los petroglifos de Comemayo cuando de pronto la gente con profesores y todo dejan escritos, recuerdo de la promoción tanto, o de repente Pedro ama a María junto a ello, o de repente incluso querer sentirse competente y hacer petroglifos o figuras al costado de esas que existen. Entonces son aberraciones que se dan justamente por la ignorancia. Y por eso es que cuando vuelvo ahora nuevamente a pensar que vuelve a ser importante el de crear una cátedra universitaria que esté relacionado con la realidad, con la historia actual, basada en el pasado y mirando el futuro. Porque nos queremos muy sabios y de repente, como decimos ahora, la ignorancia está en forma ascendente. El pasado, como bien lo dice, nos ayuda a entendernos como sociedad, y creo que es algo que países en vías de desarrollo como el nuestro deben entenderlo, ¿no? Siempre estamos tratando de copiar modelos de otros lugares y no entendemos toda el bagaje de aprendizaje que tenemos en tantas culturas pre-incas, incas, la prehistoria que nos comenta. Entonces, yo creo que hay muchísimo conocimiento que está para investigar, y definitivamente muchos jóvenes a veces no saben qué hacer de tesis, ¿no? Están pensando importar modelos cuando realmente mucho de ese conocimiento podría, con las tecnologías que nosotros tenemos ahora, regresar y dar soluciones tal vez que están ya enfocadas a un territorio, ¿no? Entonces, definitivamente genera una ventana abierta para fomentar en los jóvenes la investigación tan necesaria, que es la única manera de que el conocimiento realmente crezca y que podamos generar sociedades mejores. Las pinturas rupestres, como bien nos comenta, tuvimos en algún momento también, abordamos el tema de quipus, mucho más posterior al tema de pinturas rupestres, cuando estuvimos hablando del periodismo, ¿no? Porque hablaban que el periodismo, la imprenta fue la primera forma de expresión humana y marcó un hito. Es muy cierto, pero vieron ya otras expresiones, ¿no? Los quipus tienen tanto enigma atrás de esto, y definitivamente estas pinturas rupestres, como usted lo manifiesta, tienen otra forma de expresar que igualmente transmiten este tema oral que está ahí y que está testigo para poder entender ese pasado y entendernos como seres humanos, escalando en las diferentes especialidades, no necesariamente en la antropológica. Yo creo que nos ayuda a entender mucha parte de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra etnia que ahora tenemos incluso genéticamente, ¿no? Del señor Germán Sánchez, con respecto a lo mencionado, haciendo una comparación de la vivencia de la prehistoria a su criterio, ¿existe una transculturización en nuestra sociedad moderna o es una aculturización? Bueno, hay de ambas. Ya desde el punto de vista antropológico, hay de ambas. Lo que ocurre es que si vemos la historia o la prehistoria como una suerte de secuencialidad, pues las aculturaciones mayormente han venido en la época contemporánea. Mayormente, digo. No digo que los procesos de síntesis, los procesos de
de simbiosis, los procesos de encuentros, de enriquecimientos mutuos, incluso de paralelismos culturales, no se hayan seguido dando a través de los siglos. Eso es un hecho. Es increíble las cosas que ocurren en paralelo con otros espacios, otros escenarios. Es extraordinario. Cito un solo caso. La capital de Siberia Central tiene el nombre de Yakutia. Y Yakutia significa allá, en Siberia, tierra mojada, tierra humedecida. Bueno, pues en quechua sería prácticamente lo mismo. Pero hay una infinidad de kilómetros desde aquí hasta allá. ¿De dónde vienen las similitudes? Esos paralelismos, esas coincidencias aparentes, podemos encontrarlas innumerables en diferentes culturas del mundo. Pero sí que ha habido transculturaciones, que las sigue habiendo además. ¿Cuándo significa eso pérdidas y ganancias? O sea, es muy difícil saber cuánto hemos ganado en términos más o menos materiales o de progreso o de crecimiento, si no sabemos muy bien cuánto hemos perdido. Miren, es muy interesante porque en estos tiempos últimos la calificación de civilizado se aplica en la medida que uno dispone, por ejemplo, de los instrumentos que caracterizan a la civilización. Pero una civilización puede desarrollarse en un sentido que no es el del progreso material o del progreso técnico. Pongo mi caso, voy a poner mi caso como testimonial. Yo no tengo Instagram ni Facebook, pero las bandas del crimen organizado sí lo tienen. Y eso no quiere decir que yo estoy más atrasado que una banda de crimen organizado, por el amor de Dios. Quizás no es el punto de comparación, pero es un error pensar que una sociedad crece en la medida que tiene más o dispone más de elementos tecnológicos, de elementos materiales. Porque puede ser un país hiperdesarrollado, superdesarrollado, pero que tiene un índice de suicidios brutal. Entonces, en ese caso, preferimos ser salvajes. Preferimos quedarnos con la cultura matriz que nos ha hecho posibles. Porque si tiene un desarrollo industrial superpotente, empleado fundamentalmente en su capacidad bélica, es decir, para producir armas que maten a sus congéneres, disculpen, pero ¿qué tipo de progreso es ese? ¿Qué tipo de desarrollo es ese? En ese caso, prefiero no ser ciudadano y prefiero seguir siendo, entre comillas, subdesarrollado. Entonces hay que ver cómo se manejan este tipo de medidas y de aculturaciones. Cuando un intercambio cultural resulta enriquecedor, armónicamente mutuo, cuando podemos yaparnos efectivamente, ¿no? De manera que una cultura ancestral que no se desarrolló tecnológicamente al grado que tenemos ahora, no significa que haya sido una cultura atrasada, de ninguna manera. Y eso ya ha sido señalado de diversas maneras. No porque hayan sido, llegado el caso, sociedades recolectoras o sociedades de cazadores, significa que hayan sido sociedades atrasadas. Ya no estamos en la capacidad de suponer que las conquistas que implicaron acumulaciones materiales han significado para los pueblos un franco desarrollo, porque probablemente avanzaron en algo, pero retrocedieron en mucho. Avanzaron materialmente, pero retrocedieron en su constitución almática, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí, hay transculturaciones, hay aculturaciones diversas, de diversa índole en realidad, ¿no? Alfredo, sí. Ahora que te voy a leer una pregunta, me hace acordar mucho de los estereotipos, ¿no? De los pobladores de la prehistoria, donde los muestran realmente calando a la mujer de los pelos y llevándola a cuestas o lleno de ellas. Acá hay una pregunta de un amigo Jacob que dice: señor Alfredo Mires, una pregunta.
Antiguamente, en la época de cazadores y recolectores, ¿había el patriarcado y la poligamia? No lo sé, en realidad muchas gracias por la pregunta, pero no lo sé y no me atrevería a decirlo. Es más, por si acaso, hay estudios muy interesantes y lo menciono en el libro este que tienes contigo, Jaime, de Santuarios Primordiales. Hay estudios muy serios que han llevado a determinar, no en el caso de Perú ni de Cajamarca, sí, en este libro lo menciono, que gran parte de las pinturas rupestres no han sido hechas por hombres, han sido hechas por mujeres. Y claro, ahí surgen una infinidad de preguntas. ¿Fueron hechas de noche? ¿Fueron hechas de día? ¿Fueron hechas por mayorcitos, por niños, por hombres, mujeres, como ya hemos dicho? En los solsticios, en los equinoccios, en el frío, en el calor. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Es muy poco probable que tengamos respuestas para esto. Pero yo sí estoy convencido que esta desgracia que tenemos ahora de división brutal de patriarcado y matriarcado no se dio en aquellas épocas. Sobre todo por el prestigio, el poder y la capacidad que deben haber tenido las mujeres en el proceso de la agricultura. Miren, si tuviéramos que hacer una especie de comparación o diferencia entre la agricultura y el estudio prehistórico, podríamos decir que en la agricultura excavamos la tierra para sembrar. En el estudio prehistórico tenemos que excavar para encontrar las semillas. Y una de esas semillas será comprender que la historia que nosotros hemos venido aprendiendo durante siglos en realidad, pero más aún durante los últimos 500 años y peor todavía en los últimos 200 años, es una historia machista y machistizante y militarizante. No para negar la heroicidad de algunos militares o la de algunos civiles o de muchos civiles que muchas veces fueron tenidos como carne de cañón, sino para ver de qué manera está construida la narrativa de nuestras historias. Y como en este caso no tenemos una narrativa, es muy poco probable que podamos afirmar con contundencia si eran sociedades patriarcales. Lo que sí sabemos, dejando de lado toda esta desgracia de historia que nos pintaron muchos, si no la mayoría de los cronistas, lo que podemos saber ahora es que estas parejas fundacionales de la comunidad inca no eran para nada patriarcales. No eran esas vírgenes del sol o las collas sumisas, no señor, eso no ha existido nunca. Eso, si hacemos una revisión muy clarita de la historia, el carácter fundacional de la sociedad inca y de las comunidades primordiales eran en parejas, eran con el valor que amerita la presencia de las mujeres y de los varones, sin estos machismos desgraciados que nos llevan a tantas situaciones catastróficas y sin negar también la capacidad armónica que pueden haber tenido la presencia de las madres, y por eso tenemos una Pachamama en nuestro universo sensorial. Entonces, no puedo afirmar si eran polígamos, no puedo saberlo, ¿no? Pero hasta la poligamia también es un invento de la estructura muchas veces cristiana de observación de la historia, porque en algunos casos, como lo sabemos, un hombre tenía que hacerse de la responsabilidad de casar para varias familias y por eso podía, entre comillas, tener varias esposas. No es porque se le daba el gusto de tener el dominio sobre muchas mujeres, sino por ver cómo se podían equilibrar en estados en los que sobrevivir era un desafío tremendo, terrible realmente. Entonces no eran arbitrariedades de constitución de parentesco, sino que obedecían a las propias condiciones que la naturaleza y la sobrevivencia exigía en esos momentos. Hay un caso que me llamó mucho la atención. Hace poco conversé con Ricardo Morales, él hace estudios en la Huaca del Sol y de la Luna, como tú sabes, y me dijo, Jaime, debo confirmarte
que los cajamarquinos han sido gente que se movilizaba mucho por el comercio, llegando incluso tanto hacia a la parte de la zona de los mayas y hacia abajo, hacia la parte del sur del Perú, a tener un radio de acción importante, porque incluso él me contó que en huacas de los chimús y de Moche habían encontrado cerámicas cajamarquinas dentro de los fardos funerarios de personajes muy importantes. O sea que no solamente se da la sensación de que han sido comerciantes, sino que los productos que vendían eran muy apreciados porque estaban como ofrendas incluso de personajes muy importantes. Realmente todo esto nos lleva a pensar que realmente pues los cajamarquinos tienen un valor inmenso y debemos pues sentirnos orgullosos de ello. Y por eso es que es importante el escucharte a ti, escucharte a otros, que realmente nos sentimos pues orgullosos de nuestros antepasados, y por ello debemos pensar que queremos a nuestra tierra y velar porque siga adelante, no en el proceso de crecimiento de la ignorancia, sino más bien en el decrecimiento, que es lo importante. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Jaime, Y muchas bueno, gracias. dejo las palabras también para que se despida Sandra. Muchas gracias, Jaime. Así es, Cajamarca está ubicada en un territorio, yo creo, excepcional. Siguen validando los criterios de que Cajamarca desde tiempos muy antiguos tenía este rol comercial, ¿no? Y hasta ahora, en realidad, el intercambio que podríamos tener en este punto estratégico entre costa y selva es muy importante, y realmente lo estamos no tomando el valor que debería tener, ¿no? Cajamarca está perdiendo tal vez protagonismo en esta ruta comercial actual por muchos factores que también obedecen ya a propio desarrollo de proyectos que podrían coayudar a nuestro desarrollo. Pero nuevamente, el pasado puede generarnos ese conocimiento para validar propuestas del futuro. Agradecerle, señor Alfredo Mírez, como le comentaba antes de la sesión, de que iniciemos en vivo, este espacio busca generar en un futuro una publicación rumbo al Bicentenario, una publicación que cada vez estamos más seguros que va a ser de lujo, todos los investigadores que nos acompañan y que van a poder dar huella en un pequeño resumen que se va a incorporar y que va a terminar siendo un espacio de consulta para todos los cajamarquinos. De veras, gracias por la invitación. Siempre será poco lo que podamos hacer y lo que debamos hacer por nuestra tierra. De muchas maneras, esta es una invocación para no dejarnos arrastrar por esta ignorancia ascendente y por tratar de estudiar más, conocernos más, encontrarnos más y querer más a esta tierra fabulosa que nos cobija. Muchas gracias, de veras.